A ver, entonces, vamos a hacer la C. Recuerden que este es el eje Y, este es el eje X. ¿Sí? Sí. Y entonces la integral de 5 a 7, bueno, aquí me fui chueco, más o menos, un poco más decente, pues es hasta aquí, es hasta aquí, toda esta área. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Toda esa área. ¿Cómo la sacamos? Pues hay que dividir en partes, ¿no? Aplicar la propiedad aditiva de intervalos. ¿Por qué? Porque se supone que voy a aplicar fórmulas de cálculo de áreas. La integral, pero es nada más de 5 a 7, ¿verdad? Sí. Perdón. Sí, de 5 a 7. Entonces nada más es esa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué observamos allí? Que el área es negativa, ¿verdad? Y la calculamos aplicando la del triángulo. Base 2 por altura 3 sobre 2. ¿Cuánto me va a dar? Menos 3. ¿Sí? Unidades cuadradas. ¿Sale? Ahora sí, la integral de 0 a 9 pues es hasta acá. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo aplico la propiedad aditiva de intervalos, la integral de 0 a 9, pues ¿qué? La integral de 0 a 5, esta ya la había sacado ayer. Sí. Más la integral de 5 a 7 que la acabo de sacar, ¿verdad? ¿Sí o no? Más la integral de 7 a 9, que esa no la he sacado. ¿Están de acuerdo que aplico esas propiedades? Porque las otras ya las saqué, pues las voy a utilizar, pero obviamente tengo que verlo desde el punto de vista de los intervalos. Entonces, ¿esta cuánto me dio? Lo decimos ayer, ¿cuánto me dio? 10 al cuadrado. ¿Cuánto? 10 al cuadrado. 10 unidades cuadradas. ¿Sí? Más de 5 a 7 la acabo de sacar. Menos 3. Bueno, vamos a poner así. Menos 3 unidades cuadradas. Y de 7 a 9, ¿cómo sacaría la de 7 a 9? Trapecio. Puede ser un trapecio, sí. Un cuadrado y un triángulo. O un cuadrado y un triángulo, como gusten. A ver, si utilizo trapecio, ¿cuál es la formulita? Promedio de las bases. Base mayor. Primero que nada va a ser negativo. ¿Sí? Entonces va a ser promedio de las bases. 2 más 3 sobre 2. Ese es el promedio de las bases. ¿Sí? Sí. Por altura. ¿De cuánto es la altura? 3. A ver. Es que ahí está la bronca. A ver, si ustedes me están diciendo que las bases son 2 y 3, quiere decir que la altura es de 2. ¿Sí? Y de hecho tengo que colocarla de esa manera. ¿Por qué? Porque las bases son paralelas. ¿Sí están de acuerdo? Las bases tienen que ser paralelas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, cambio eso, pues ya es un trapezoide. O sea, tengo que sumar las bases, entonces tengo que identificar las zonas que son paralelas. ¿Sí o no? De otro modo, pues no. Ya tendría ahí que particionar. ¿Verdad? Entonces, 2, ¿verdad? ¿Sí? Unidades cuadradas. A ver, ¿esto cuánto me va a dar? Menos 5, ¿no? Bien. Pero vamos a comprobarlo dividiendo
dividiendo esta área en la del cuadrado y en la del triángulo pequeñito. ¿Verdad? ¿Cuánto sería el área del cuadrado? 4. ¿Cuánto sería el área de este triángulo? 1. Base 1 por altura 2 sobre 2. ¿Cuánto me da? 1. Entonces ahí está, es el 5. ¿Sí? Como lo quieren ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 2 2 unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Sale? Bien, continuamos. Este punchis, ¿de qué es, ingeniero? ¿De qué es? ¿Qué? No sé. Es que no había visto en mi casa. ¿Por qué no me lo tienes, ingeniero? No, o sea, estuve en la mañana y después me quedé en casa y ahorita voy regresando. No había visto. ¿Dónde vives? Aquí en Colonia Niños Héroes. Pero viajo, Muy bien. Vamos a hacer uno de estos del 35 al 40. Dice evaluar la integral interpretándolas en términos reales. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver. Lo que vamos a hacer para calcular estas integrales, porque no hemos visto fórmulas. El día de antier, creo, me preguntaban sus compañeros si la integral de esa que hicimos de la demostración, si la concluimos, ¿verdad? Sí. La de x cúbica de AB. Me preguntaban si la podían hacer pues obviamente aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Sacando la antiderivada y todo esto. Pues claro que se puede hacer así, claro, pero estamos viendo suma de Riemann infinitas. Entonces hay que aplicar suma de Riemann infinitas. ¿Sí se entiende? Sí. Número 1. Número 2, todavía no hemos visto el teorema fundamental del cálculo. Número 3, todavía no hemos visto las antiderivadas. Entonces, tranquilos. ¿Sí? Lo que vimos fue suma de Riemann finitas e infinitas. Entonces, pues ni modo. Y sí, las sumas de Riemann infinitas, pues sí son un poco laboriosas, pero la idea es que hagan ejercicios. Hicimos los más pesados, el de la cúbica, nos lo echamos 2 veces. Nos lo echamos 2 veces no porque la hayamos hecho al día siguiente, sino porque la hicimos con valores constantes y con valores A y B. O sea, ya pretextos no hay. ¿Sí o no? Sí. Y luego la hicimos también una de, que era una cuadrática. ¿Sí o no? Ya pretextos no hay. Háganse las otras, intenten. Si no lo intentan, no van a aprender. De veras, hagan un esfuerzo, inténtenlo, pregunten. ¿Sí? Pero hagan los ejercicios, en serio, o sea, no nomás me digan que sí. Ahora, aquí tenemos estos ejercicios donde nos pide que evaluemos la integral. ¿Vamos a aplicar sumas de Riemann? No. ¿Por qué no vamos a aplicar sumas de Riemann? Bueno, por lo siguiente, yo podría aplicar sumas de Riemann. Ya se acabó la partida. Espera, aquí traigo. No, pero es que esta es pila triple A. Triple A tengo aquí, es. No, espérame, déjalo así. A ver, espérame, déjame ver si aquí tengo. Esa tiene pila simple. Gracias, ingeniero. ¿A dónde se va? ¿No te fías, ingeniero? Pero pórtate bien, ¿eh? O sea, ahorita. Si luego te portas mal, pues ya no, ¿verdad? Por eso siempre hay que, ¿qué cosa, ingeniero? Diles. Por eso siempre hay que cosa. Hay que, ¿qué cosa? Portarse bien. Sí, porque ahorita sí, pero ya después, si haces algo mal, no veas. Pero lo dices así como pensando, ingeniero, así como si tú ya hubieras hecho muchas travesuras. No, todavía. Era así como que, ¿qué hiciste? Todavía no. Aguas.
A ver, entonces, por sumas de Riemann podríamos hacer esta, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta no la podemos hacer por sumas de Riemann. Infinita no. Infinita no. Sí la podemos hacer por suma de Riemann finita. ¿Sale? Pero infinita no. Ahorita les digo por qué. Esta no la podemos hacer por suma de Riemann infinita. Finita sí. Pero yo quiero el resultado exacto, entonces sería con infinita. No se puede. Esta sí se puede hacer por suma de Riemann infinita. Esta sí se puede hacer por suma de Riemann infinita, nada más que tendría que graficar para saber. O sea, esta la voy a dividir en dos partes. Acuérdense que la valor absoluto, el valor absoluto de x es x si es positivo y menos x si es negativo. Tendría que aplicar esa propiedad. Lo mismo con esto. Ahora, ¿por qué en la 37 y 36 no puedo aplicar suma de Riemann infinita? Infinita. Finita sí, sí se puede, ¿sí? Pero ¿por qué infinita no? Porque en las sumas de Riemann infinitas utilizamos sumatoria de y cuadrada e y cúbica. La sumatoria de y nos sirve cuando es x, la de y cuadrada cuando es x cuadrada, la de y cúbica cuando es x cúbica. Eso significa que si yo aquí tuviera una x cuarta, pues no tengo la fórmula de la sigma de y cuarta. ¿Sí se entiende? Tendría que buscarla. Número 1. Número 2, yo nunca la he buscado. ¿Sí? Nunca la he buscado. Ahora, si bien aquí tengo x cuadrada, ustedes me van a decir, no, pero si aquí está x cuadrada, pues es la de y cuadrada, nos acabas de decir, pues sí la puedo aplicar. A ver, pero está dentro de la raíz y las propiedades de la sumatoria no las puedes, o sea, yo no puedo meter la sumatoria dentro de una raíz así nomás. O sea, esto, eso no es esto, ¿sí me explico? ¿Sí? Para que tú digas, no, pues meto la sumatoria dentro de la raíz. No. Acuérdate que la sigma está fuera de la función. Ya se jodió. Por eso es que no podemos utilizar las sumas de Riemann infinitas. Las sumas de Riemann infinitas son un método o una técnica explicativa. Nada más. Nada más. No podemos utilizar sumas de Riemann infinitas para evaluar, por ejemplo, integrales con cosenos, senos, porque nunca acabaríamos. Imagínense. Para empezar, sigma de coseno de x no es lo mismo que coseno de sigma de x. Si me explico, es lo mismo que tenemos aquí. Y yo las sumatorias solamente las he visto con y cuadrada e y cúbica, que equivaldría a sigma x cuadrada. ¿Sí me explico? O sea, no hay propiedad que me permita meterlas dentro de funciones. Por eso es que solamente podemos aplicar sumas de Riemann infinitas, o por lo menos así lo podemos ver en nuestros cursos, cuando son funciones polinomiales hasta x cúbica, ¿verdad? Ya x cuarta ya no lo vimos porque no tengo no sé cuánto sea sigma de y cuarta. Sí debe de existir, sería interesante buscarla, pero el libro nada más maneja hasta la y cúbica. ¿Por qué? Pues porque suma de Riemann infinitas es ilustrativo. Efectivamente te dice lo que es de integral, ¿no? Es el área total y haces que los rectángulos se hagan muy pequeñitos y luego los sumas. Prácticamente es eso. ¿Sí se entiende? Es bastante ilustrativo. De hecho, yo no podría entender el concepto de integral si no lo analizo bajo las sumas de Riemann infinitas. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, aquí lo que voy a utilizar es precisamente el carácter inductivo de la matemática. Si las sumas de Riemann infinitas se aplican súper bien a
funciones polinomiales de tercer grado, es lógico que se van a poder aplicar en todas las demás funciones. Ahí estamos aplicando la inducción matemática, que en cierto modo chocaría, no que choque, sino que iría, no sería el método deductivo, que es el que viene en la materia que les pasé, porque creo que la matemática es deductiva, pero también utiliza la inducción. Es una ciencia sumamente profunda. De hecho, ya aquí ya les había comentado eso, ¿no? De que todo esto se debe a ¿cómo se llama? Se debe a quién? A Aristóteles. ¿Sí se acuerdan? Aristóteles, que fue el padre de la lógica y que toda la matemática hereda esa estructura de la lógica, de Aristóteles. ¿Sí? Si comparamos los conceptos de lógica con los conceptos de la matemática, prácticamente lo mismo. En lógica, ¿qué tienes? Tienes palabras, el término, bueno, idea, término, palabra, ¿sí? O sea, la idea es lo mental, la expresión es la palabra, ¿sí? Y la definición es el concepto. Y luego está, por ejemplo, los raciocinios, perdón, los juicios. Los juicios, que son declaración y bueno, es juicio psicológico. ¿Por qué? Porque lo planteas y es la declaración de forma escrita, de la misma forma que la idea es la palabra. ¿Sí se entiende? Son los tres niveles. Y finalmente está el raciocinio, que en forma verbal es la argumentación. ¿Por qué? Porque es una demostración, tú argumentas, ¿sí? Y la forma mental pues es el raciocinio psicológico. Pero el equivalente en matemáticas, pues ahí está. Por ejemplo, ¿cuáles son los términos en matemática? Los conceptos: número, punto, recta, plano, espacio. Esos son las ideas, los conceptos. Luego, ¿qué vienen? Los axiomas. Los axiomas son los equivalentes a los juicios. Existen infinitos puntos, por un punto pasan infinitas rectas, por dos puntos nada más pasa una recta. Esos son los juicios, ¿sí? Son los juicios de lógica. Un juicio es una afirmación o una negación, ¿sí? Ese es el equivalente a los axiomas o postulados, y el equivalente a los teoremas son los raciocinios, porque ya son ideas, ¿sí? Ya tienen allí, utilizas los axiomas u otros teoremas previamente demostrados para obtener nuevos conocimientos, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Ahora, recuerden que pues la cuestión de Platón era el idealista, era el de las ideas, era pues hasta cierto punto el racional, pero Aristóteles en contra, no tanto en contra, sino que no estaba tan de acuerdo con Platón, que fue su maestro. Él consideraba que también es importante lo que no corresponde tanto a las ideas, porque las ideas son de naturaleza espiritual, son de naturaleza abstracta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la característica de Aristóteles es, ok, las ideas, sí, pues sí, la razón es importante, todo eso, pero también está lo material, y lo material solamente lo captamos a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, lo que hace Aristóteles es utilizar esas dos cosas, ¿sí? O sea, Platón decía, no, las ideas es lo máximo. Incluso Platón decía que el cuerpo es una cárcel del alma. Eso es lo que es la idea de Platón. O sea, el cuerpo es una cárcel para el alma.
Y él creía que precisamente pues, lo espiritual pues, es la perfección. Y sí, yo creo que quienes tenemos alguna creencia religiosa estamos de acuerdo con eso, pero también somos seres vivos, estamos en este mundo, tenemos un cuerpo, ¿sí? Y también es parte de nosotros, y también hay que cuidarlo, y también hay que pues nutrirlo, hay que perfeccionarlo, no sé, el ejercicio, la estética, también, ¿por qué? Porque es también parte de lo que somos nosotros, no solamente somos seres espirituales. Por eso decía Sócrates que el hombre es animal racional. Ahí están las dos esencias. Lo de animal pues es lo de un punto de vista material, pero lo racional también está ahí, que es el punto de vista espiritual. Es importante esto. Entonces Aristóteles también le da su importancia a lo que captamos por los sentidos, que podemos considerarlo como lo material, pero obviamente también dando la importancia a la razón, que es lo que corresponde en cierto modo a lo espiritual, ¿verdad? Porque no lo vemos, o sea, no es tangible las ideas, ¿sí? Une esas dos cosas. Y bueno, yo no entiendo entonces por qué después viene esa lucha, porque ya ven que vienen los racionalistas, vienen los empiristas. Los racionalistas es la razón, los empiristas todo lo que viene por los sentidos. Incluso aquí se utilizan conceptos a priori y a posteriori, ¿sí? Lo a priori es lo racional, a priori, y lo a posteriori es lo de los sentidos, es decir, a posteriori es después, pero después de que yo con los sentidos lo capto, ¿sí? Pues se llama a posteriori, y lo a priori es antes de verlo, yo ya o antes de captarlo con mis sentidos, yo ya lo razoné, yo ya lo pensé. Entonces jugamos de las dos formas, ¿sí o no? Jugamos de las dos formas. Las ciencias experimentales, las que siguen el método científico, en cierto modo se basan en el empirismo. ¿Por qué? Porque es lo que captas por medio de la observación, por medio de los sentidos, ¿no? Y ahí está la experimentación, todo esto. Pero la matemática, si bien le da más peso a lo deductivo, que es lo racional, también lo inductivo, que vendría siendo el equivalente a lo a posteriori, también es importante. ¿Sí se entiende? Están esas dos cuestiones. Sí, eso es importante. No podemos denostar ni lo uno ni lo otro, pero claro, también hay que entender que pues la mente es muy poderosa, la razón es muy fuerte. Incluso a veces hasta decimos, no, pues es que eso no es lógico, lo estoy viendo, pero no es lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que chocarían esas cuestiones. Pero ahí va. Bien. Entonces, por eso es que no podemos utilizar suma de Riemann infinitas para estas. Si bien las finitas sí. Entonces, ¿cómo las vamos a calcular? Pues muy facilito, ya nos está diciendo aquí más o menos qué onda. Interprétala en términos de área. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar el integrando. ¿Sí? A ver, agárrate uno. 38. ¿Eh? 38. Bueno, 38. Sale. ¿Puedes sostener la luz, por favor? Integral de menos 1 a 3 de 3 menos 2x diferencial de x. Perfecto. ¿Cómo se llama eso, ingeniero? Ayúdanos. Eso. Sale, échale. ¿Puedes apagar el cañón, ingeniero? Gracias. ¿Se llama cómo? A ver, ¿quién me ayuda al ingeniero? ¿Cómo se llama? Integral. Límites de integración diferencial. Entonces voy a graficar el integrando. Es la función. Voy a obtener la curva, a la cual esa integral dentro de esos límites correspondería al cálculo del área, ¿no? Entonces, pues es una línea recta. Es una línea recta, no hay tanta bronca. ¿Verdad? Vamos a darle dos valores. Aquí está lo de los juicios matemáticos que vienen siendo
postulados, axiomas. Por 2 puntos pasa una recta, esto es una recta. Con 2 puntos. El menos 2. Bueno, el menos 1. Si x vale menos 1, esto vale ¿cuánto? 5, ¿no? Y andamos por acá. Si vale 4, perdón, si vale 2, vale menos 1. ¿Sí? Y obviamente pues la abscisa al origen, perdón, la ordenada al origen es 3, o sea que pues pasa por este punto. Ya tengo 3 para que quede lo mejor que se pueda. Bien, los unimos. Y esta más o menos sería, ¿qué cosa? El integral. La gráfica del integral, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como es de integral de menos 1 a 3, esta integral me está determinando ¿qué cosa? Esta área. ¿Estamos? Esa área. Pero aquí hay que ponerlo bien. Esta área está limitada por esas rectas, por esos valores, pero aquí hay puntos de intersección. Aquí no vamos a tener que utilizar mucho los puntos de intersección porque vamos a trabajar sobre las funciones. Tenemos que saber hasta dónde llega. Entonces este punto corresponde a menos 1, ¿cuánto? Menos 1, ¿cuánto? Pues menos 1,5, ¿no? Nada más sustituye el valor de x acá. Ahora, ¿por qué menos 1? Porque es el límite inferior, pero voy con el superior. A ver, el punto este sería 3, ¿qué? 3, menos 3, ¿no? 3, menos 3. ¿Cómo salió, ingeniero, el menos 3? Está hacia abajo. Menos 3. Se evaluando la función. 3. Evaluando la función, ingeniero. Evaluando es en la función. ¿Sí? Tenemos que encontrar ese punto, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, esa integral, ¿qué me representa? Esta área. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué observamos? ¿Qué notamos aquí? Que hay una positiva y una negativa, es decir, esta integral yo la puedo plantear como la suma de dos áreas. Tengo que verlo así, donde el área 1 es la positiva y corresponde a este triángulo. El área 2 es este triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saco el área de este triángulo? Pues ahí está, base. ¿Cuánto vale la base? Sería 1 más 2.5. 2.5. Este puntito es 0,3 medios. ¿Sí? Pero toda es 2.5. O sea, 5 medios. 5 medios por altura. Mira, por eso es importante sacáramos el punto. La altura es 5. ¿Sí o no? Sobre 2. Bien, más esta, pero es negativa. ¿Cuánto vale la base del triángulo? ¿Cuánto? 1.5, 3 medios. Por la altura 3. Aquí usted ya no es menos 3, bueno, ya estamos contando el signo. Ya lo estamos tomando acá. 3 sobre 2. ¿Verdad? Obviamente pues unidades cuadradas, vamos a ponérselas desde antes. Bien. ¿Cuánto me da aquí? 25 cuartos. 25 cuartos, ¿no? Y luego aquí ¿cuánto me da? Menos 9 cuartos. Bueno, pero me faltaron unidades cuadradas, hay que ponerse. No me debe dar ¿qué, ingeniero? Nada. ¿Verdad? 9 cuartos. ¿Sí, verdad? Bien, entonces ¿cuánto me da? 16 cuartos, o sea, 4. Ahí está. ¿Sí?
y aquí sí es exacta, pero ¿por qué? Pues porque el integrando son líneas que podemos calcular muy facilito con las fórmulas de área que ya conocemos. ¿Sí? Bien. Nada más déjenme moverle un poquito para acá. Ahí está. Bien, pues vamos a hacer otro. A ver, ingeniero, enséñale por favor de nuevo. Gracias. Bueno, entonces, a ver. ¿Qué ejercicio era? Del 5.2, ¿no? Mira. De hecho. 3 más 9 pi cuarto. ¿Sí? B. Es recto. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes considerar esa curva. Porque ya lo estás midiendo con respecto a X y además porque ya no sería posible. Bueno, vamos a plantear el otro ejercicio. Este de valor absoluto. Ustedes lo van a concluir. Entonces, si se fijan, es la integral de 0 a 10 del valor absoluto de x menos 5 diferencial de x. ¿Sí? Por favor, ingeniero, ayúdanos, ¿no? Gracias. Entonces hay que graficar. ¿Sí graficamos? Fíjense cómo aquí tengo que hacer la escala un poco más chiquita porque voy de 0 a 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más o menos de ese tamaño. ¿Sí? Y ya, por ejemplo, los valores de la función, pues esos también vamos a procurar que sean casi del mismo valor. A ver, entonces, recuerden que la función valor absoluto, yo no sé si la conozcan, lo correcto es analizarla así. Valor absoluto de x menos 5 es x menos 5 si x menos 5 es menor o igual que 0 y menos x menos 5 si es menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora esto equivale a menos x más 5. ¿Sí? Entonces para números mayores o iguales que 5 va a ser así. Aquí estoy mal. Aquí me faltó esto. Y para valores menores de 5 va a ser así. Entonces voy a trazar primero esta parte. Esta parte es una recta, 2 puntos. A fuerza le doy el extremo, 5. ¿Verdad? Sí. Si x vale 5, la función va a valer 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué otro valor le doy? Uno mayor o igual que 5. Por ejemplo, el 10. Si vale 10, sería 10 menos 5. ¿Cuánto me da? 5. 5.
Ahí está. Y entonces es esta parte. Si le doy el 5, aunque no lo coge, me va a dar 0. Le voy a dar ahora el 0, sí, ¿verdad? Porque es menor que menos 5. Perdón, menor que 5. Con 0, ¿cuánto me da? 5. Menos 5. Sí. Ahí está. ¿Sí? Esa es la función valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Refleja la función. ¿Sí o no? Sí. Pero a mí me pide que calcule hasta dónde. De 0 a 10. Eso. Entonces, si se fijan, ¿qué pasa? Son 2 áreas. ¿Verdad? Sí. Y esas 2 áreas son triángulos. Son triángulos. Entonces, yo creo que no hay ningún problema si se lo echan, ¿no? ¿Cómo ven? Que pasen buena tarde, ingenieros. Igualmente. Pásensela bien. Dale. Que voy a traer los libros.